de Enfermería, supervisora de Enfermería de Áreas Críticas del Hospital Juárez de México. Es profesora titular del Diplomado en Gestión del Cuidado en Enfermería Neurocrítica. Le recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Liz. Bueno, nuevamente tengo la oportunidad de participar aquí con ustedes. Voy a hacer un poquito esto. Ahí, creo que ya. Bueno, cuando me pidieron el tema de los cuidados que se le da a un paciente con lesión medular o vértebro medular, dije, híjoles, ¿a qué le enfoco más importancia? ¿A qué le genero prioridad? Y entonces, hijos, tenemos muchas actividades que hacer con los pacientes con este tipo de lesiones y más generados por trauma. Entonces, traté de integrar todo lo que se realiza en un paciente desde la cinemática, pre, intraoperatorio, postoperatorio y la rehabilitación. Entonces, como me dieron poco tiempo, voy a ir desglosando de una vez la presentación. Bueno, como introducción tenemos que la lesión medular y la lesión vertebrovascular, de acuerdo con el concepto que nos brinda la OMS, nos dice que son todos esos daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un traumatismo o de una enfermedad o de una degeneración. Puede ser de origen en donde nos van a presentar algún tipo de discapacidad y limitación prácticamente en todas las áreas de actividad, concretamente en la movilidad, el autocuidado y en las actividades propias de la vida diaria. Por eso no quise dejar de lado la parte postquirúrgica y después el inicio de la rehabilitación por la lesión a nivel de los nervios. Por eso quise enfatizar y no dejar de lado también esta área de oportunidad a trabajar con los pacientes, no solamente directamente en el trauma. Los síntomas van a depender de la gravedad de la lesión y su localización en lo que es la médula espinal. Pueden incluir la pérdida parcial o completa de la sensibilidad y del control motor de los brazos y piernas e incluso de todo el cuerpo. Y las lesiones medulares más graves afectan a lo que es nuestro sistema nervioso autónomo, generando también alteraciones gastrointestinales, urinarios, también alteraciones autonómicas por la lesión del nervio vago. Las lesiones y las complicaciones, porque podemos también generar un choque de tipo neurogénico y pues realmente esa hemodinamia tan cambiante que llegan a sufrir posterior al trauma. Entonces, la mayoría de las personas con lesiones medulares sufren de un dolor crónico a pesar de que ya han sido posquirúrgicos y a pesar de eso continúan todavía con la molestia o el dolor neurológico. Dentro de la epidemiología quiero abarcar solo un poco porque nos dice que ya realmente se tiene un aumento de este tipo de lesiones y de 250,000 a cada 500,000 personas sufren cada año en todo el mundo lesiones medulares. En su mayoría de esas lesiones se deben a causas prevenibles como son los accidentes de tránsito, las caídas y los actos de violencia. Las personas con lesiones medulares son entre 2 y 5 veces más propensas a morir prematuramente que las que no lo padecen, y las tasas de supervivencia más bajas corresponden a los países de ingresos bajos y medios, incluyéndonos pues también a nosotros. Entonces, derivado de esto, tenemos que enfatizar como la rehabilitación oportuna de este tipo de pacientes. Solo para desglosar un poco de la anatomía de la médula espinal, tenemos que esta se extiende desde el agujero magno hasta el nivel de la primera y segunda vértebra lumbar, mide alrededor de 45 centímetros de largo en los varones y aproximadamente 42 centímetros en las mujeres, comprende 31 segmentos definidos por 31 nervios raquídeos, de los cuales se van a englobar entre 8 cervicales, 12 torácicos
torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y nos dice que 1 o 2 coccigios. Entonces, dentro de esto encontramos todo lo que es la médula, pero también la inervación de los nervios raquídeos, en donde pues nos van a sugerir algún tipo de alteración, ya sea sensitivo o motor. Por eso la importancia de la valoración hacia el área lesionada, porque va a depender de ahí cuáles van a ser las manifestaciones propias de la persona. Y pues bueno, dentro de la clasificación nos brindan algunas escalas y uno vamos a tener que enfocarlo a la extensión de la lesión, que sea lesión medular completa, en donde la persona va a encontrarse con ausencia de la función motora y sensitiva por debajo del nivel de la lesión. Lesión medular incompleta, en donde se va a preservar parcialmente la función motora y sensitiva por debajo de esa lesión, y podemos encontrar todas estas variantes en donde la persona se va a ver limitada tanto de la sensibilidad y pues la actividad motora. Por eso la importancia de tener a qué nivel fue la lesión en una primera instancia, y de ahí ir desarrollando las intervenciones ya como más especializadas o específicas de acuerdo del nivel de la lesión. Entonces, posterior a esto, atendiendo ese nivel de la lesión, podemos encontrar a la persona con una tetraplegia, en donde va a encontrarse con pérdida de la función motora y sensitiva en los segmentos cervicales que comprenden desde C1 hasta C8, y pacientes parapléjicos con pérdida de la función motora y o sensitiva entre los segmentos torácicos, lumbar y a nivel de sacro. Entonces, de ahí es de que depende los cuidados o las intervenciones que vamos a ir realizando, porque van a ser algunos interdependientes, cuidados totalmente compensados o de apoyo educativo. Por eso la importancia de ir conociendo a qué nivel se sufrió la lesión y pues realmente todo lo que va a representar pues la autonomía del paciente de acuerdo a donde se tuvo el daño. Y pues no dejar de lado que aparte de esto, pues tenemos también algunas lesiones a lo que es el sistema nervioso autónomo, y se empiezan a generar en el desarrollo del trauma algún tipo de choque neurogénico, comprometiendo pues las actividades del simpático y parasimpático, y por eso el monitoreo exhaustivo al inicio de que se ingresa a los pacientes por alguna lesión de estas causas. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas que nos van a generar la lesión de tipo traumática? Nos lleva el primer lugar pues las afectaciones automovilísticas derivadas del tráfico, las deportivas o recreativas, que también pues incluyen estas actividades deportivas de alto impacto como el box, el fútbol americano, entre otras situaciones, las laborales. Y también ahí por eso se está incluyendo cada vez que haya enfermeras o personal de salud en la industria, y tenemos ahora que los pasantes los estamos rotando también en las áreas industriales para hacer este tipo de valoración, en donde estar evaluando personas que tengan riesgo de tener algún tipo o daño medular, las caídas y pues otras en donde se incluyen también ahora las agresiones. Entonces, derivado de eso, pues tenemos varias circunstancias en donde se pueden comprometer esa lesión. Dentro de las no traumáticas se encuentran las enfermedades congénitas y del desarrollo, enfermedades de trastornos degenerados por el sistema nervioso central, algún tipo de iatrogenia en donde pues se llegó a lesionar, infecciosas, inflamatorias de tipo neoplásico, reumatológicas, algún tipo derivado de otra secuela, las tóxicas y trastornos genéticos y metabólicos. En esta no nos vamos a meter mucho porque va dirigida la clase hacia el tipo traumático. Entonces, vamos a empezar con la primera escala para evaluar la lesión medular, y los estándares internacionales para la clasificación neurológica y funcional de la lesión medular va a consistir en un sistema de clasificación ampliamente aceptado que descubre todo el nivel como el grado de la lesión, y vamos a enfocarnos en las escalas de medición de la discapacidad por la Asociación Americana de Lesión Medular, o también la conocemos como ASIA. Entonces, en esta nos va a englobar pues
4 parámetros a evaluar: medición de la sensibilidad de acuerdo a esta escala, nos habla de un puntaje 0 en donde la persona pues realmente no tiene ningún grado de sensibilidad. 1, le vas a dar un puntaje de 1 donde la persona está con alguna apreciación parcial o alterada, incluyendo hiperestesias. Un nivel 2, un puntaje normal, y no valorable. No, realmente no se puede hacer una buena valoración por el nivel de conciencia que en ese caso llegue a estar alterado en la persona. La medición de la función motora, igual tenemos 5 grados, teniendo 0, donde encontramos a la persona totalmente con una parálisis total, con una contracción visible o palpable, un puntaje de 2, un movimiento activo, completando el arco de movilidad, elimina la fuerza de gravedad, o sea, le pides a la persona que levante los bracitos, las piernas, y logra tener ese control. 3, tenemos un movimiento activo, completando el arco de movilidad contra la fuerza de gravedad. Ahí nosotros ya le ponemos un poco de peso para estar haciendo la evaluación, como evaluamos la escala de Daniels para fuerza. 4, movimiento activo, completando el arco de movilidad contra la resistencia moderada. Y 5, un movimiento activo, completando el arco de movilidad contra la resistencia total. Entonces, si bien nosotros no realizamos toda esta escala, sí estamos durante la evaluación de la misma. Va el médico neurólogo, el neurocirujano a hacer su valoración, y nosotros apoyamos en estar realizando facilitando que el paciente pueda colaborar para la evaluación de la escala de Asia. Entonces, ya empezando con la integración de la atención de enfermería, en esa fase aguda nos dice que nuestro principal objetivo va a ser el tratamiento inicial del paciente con la lesión medular y conseguir la supervivencia, limitando el nivel de secuelas. Y pues en ese tipo de pacientes lo más importante es hacer la valoración del paciente politraumatizado. Como bien enfatizábamos, no solo hay que enfocarnos en el área craneal, sino que ahora también incluimos la médula espinal. Se sospecha de lesión medular, hay que estar siempre sospechando lesión medular, y de ser necesario vamos a procesar hacer una evaluación en pacientes con acceso de vía aérea difícil. La función respiratoria y las constantes hemodinámicas va a ser nuestra primera intervención, también estar evaluando, y la colocación de un sondaje vesical de ser necesario si la persona va a ser requerida para un tiempo quirúrgico de manera urgente, al igual que la colocación de una sonda nasogástrica nasogástrica o orogástrica para el vaciamiento del estómago, porque no sabemos a qué horas fue su último alimento y la persona necesitamos prepararla para el área quirúrgica. Después de ahí, en caso de riesgo de lesión gástrica aguda, deberá prevenir algún tipo de hemorragia digestiva con algún tipo de medicación o protección gástrica. En este caso nos llegan a decir que premediquemos a los pacientes con omeprazol, la profilaxis de enfermedad tromboembólica, la prevención de contracturas musculoesqueléticas, que también tenemos que estar haciendo la evaluación constante, porque a pesar de que la persona no siente el miembro, no siente los brazos, no siente las piernas, no nos lo puede de alguna manera él decir, nosotros tenemos que estar haciendo esa prevención. Se administrarán esteroides en caso necesario para evitar el daño medular secundario, y valorar la necesidad de una cirugía de descompresión o estabilización espinal en caso de una fractura que requiera el tratamiento quirúrgico. Sabemos que muchos de estos pacientes, por derivado del trauma, van a ser candidatos a cirugía, así que ya nos vamos adelantando y vamos previendo las intervenciones. Por eso quería enfatizar las intervenciones pre, trans, postquirúrgicas y el de nivel de rehabilitación. Dentro de la prequirúrgica, la persona de estar consciente, vamos a irle explicando lo que le vamos a ir realizando, siempre teniendo esa anamnesis directa, detectando factores de alergia, factores de riesgo. Si la persona es joven y es mujer, tenemos que hacer pruebas también de embarazo y todo lo que son muestras de laboratorio para evaluarlo y llevarlo inmediatamente al laboratorio. De ahí tratar de completar lo antes posible todo el expediente clínico, así como los estudios de imagen y los consentimientos válidamente informados, y la preparación quirúrgica, en donde nos va a incluir la colocación de las medias de compresión media
De ser necesario, hacemos una limpieza rápida, no un baño de esponja, pero sí una limpieza exhaustiva del paciente, así como todo el aseo, y pues nunca perdernos no solamente de las metas, sino ahora ya también de los indicadores que utilizamos cada una en nuestras instituciones para garantizar la seguridad. Evaluar siempre las horas de ayuno que tiene la persona, y si ya se le instaló sonda, pues permitirnos hacer esa medición de residuo gástrico para evitar alguna broncoaspiración durante el tiempo, y inmediatamente avisar a todo el equipo para llevarlo de una manera oportuna y rápida al sitio quirúrgico. Y pues siempre la movilización, a pesar de que nos los traigan del área de urgencias, no olvidar pues no retirar el uso de collarín, como ya lo habíamos visto, hasta no descartar que no tenga una lesión cervical. Y después de aquí, una vez que hacemos ese enlace con nuestras compañeras colegas quirúrgicas, hacemos la entrega del paciente con todo el expediente completo y damos aviso si se premedicó previamente ese paciente con algún antibiótico o se lo llevamos en frasco cerrado para que lo administren en el momento que se inicia la cirugía. Por lo regular, nosotros tenemos indicado pasar una premedicación 1 hora antes, o si no hubo oportunidad de poder pasar el medicamento, lo llevamos en frasco cerrado y allá mismo lo colocan en ese tiempo. Y pues bueno, siempre verificar todo lo que es los dispositivos del quirófano, todas las funciones de enfermera circulante y quirúrgica que ya cada una de ustedes conoce, en donde pues la asistencia total hacia el médico y para todo el personal que va a estar ahí. Aquí en las áreas quirúrgicas se ocupa tanto enfermera circulante, enfermera instrumentista, y tenemos enfermeras de anestesiología. Entonces tenemos los 3 equipos apoyando y asistiendo cada uno dentro de su área, porque la enfermera de anestesio se encarga directamente de colocar la sonda vesical, estar haciendo la estabilidad hemodinámica y la colocación de la línea arterial. Y ya después de ahí ya viene el anestesiólogo, en donde ya empieza a hacer la infusión de sus medicamentos para empezar la analgesia o la pseudoanalgesia. Y después de ahí, pues tener todo el control, tanto del tiempo fuera, en donde se realiza paciente correcto, sitio quirúrgico correcto, y todo el equipo se empieza a presentar para iniciar el acto quirúrgico. De ser necesario, se tiene ya que contar en banco de sangre, ya sea con concentrados eritrocitarios, plaquetas, plasmas, tenerlos disponibles en este tipo de situaciones, y siempre hacemos ese enlace. Ahora cada vez hay un sistema de comunicación más rápido y efectivo que te permite inmediatamente el área de laboratorio te pueda subir alguno de estos componentes para, pues, de ser necesario, llevarlo inmediatamente. Durante el posoperatorio, ya sea que la persona haya estado inestable dentro del área quirúrgica, pasa a terapia intensiva o pasa a hospitalización, dependiendo de cómo haya sido la complejidad quirúrgica. No tenemos nosotros terapia intermedia, que es otro de los sitios en donde también se recomienda que un paciente neuroquirúrgico debería de pasar, y ya después de ahí derivarlo a la siguiente área. En caso o como nosotros no contamos con terapia intermedia, inmediatamente o va a terapia o va a hospitalización. Y después de ahí, pues ya conociendo todos estos antecedentes quirúrgicos que tiene la persona, entonces hacemos esa entrega a las diferentes áreas, no olvidando pues el patrón respiratorio, ya sea con algún dispositivo de oxigenoterapia. Son pocos los que salen con ventilación mecánica, aunque algunos de ellos todavía llegan a salir con ventiladores mecánicos. El monitoreo que inmediatamente empezamos a tener, y si sale con línea arterial para control todavía de la presión arterial, sí le preguntamos a nuestra colega de en dónde trae la línea arterial, para que en ese momento nosotros podamos ir anticipando la preparación para la llegada del paciente, la colocación de las bombas, la colocación de los transductores, la colocación del monitor, y evitar todo ese
cruce de cables que pues no me dejarán mentir, ustedes también han visto, de repente tiene la línea acá, pero tiene el transductor del otro lado, tiene el catéter del lado derecho, pero todas las bombas están del lado izquierdo, y pues bueno, eso es ir anticipando nuestra sala para mantener todo lo más pues completo y pues cuidadoso de alguna manera para prevenir tanto riesgos para el paciente y riesgos para mí, porque sí ha pasado que se llega uno mismo a tropezar con algún cable o desenchufar alguna bomba, y pues no estamos exentos también nosotros en tener algún riesgo propio. Tenemos nuevamente el control de laboratorios, a pesar de que la persona se haya transfundido o conocimos que se tuvo que transfundir, nuevamente volvemos a hacer esa evaluación hematológica, hacemos la alineación del paciente y de ser necesario se tiene que hacer nuevamente el aseo. Solamente evitamos quitar todo lo que pudiera tener de drenajes, sondas, evitar siempre el mantener a los pacientes lo más estabilizados posibles, la colocación de los fijadores. De alguna manera nos han traído nuevos dispositivos para prevenir lesiones cutáneas, al igual que tanto para sonda vesical, sonda nasogástrica, cánulas endotraqueales, con protectores propios, con geles o apósitos coloides que te permiten tener una barrera de lesión cutánea. Y aquí nos marca nuestro reloj también para la movilización. Una vez que tenemos ya el paciente en hospitalización, sí manejamos nosotros una tarjeta en donde te habla de reloj de posiciones, y cada 2 horas vamos haciendo, de ser necesario, la rotación de los pacientes hasta que ya tenemos una estabilidad hemodinámica. En un ingreso todavía no se movilizan hasta posteriormente que ya tenemos una evaluación tomográfica, donde podemos ya empezar a tener esa movilidad continua de nuestros pacientes para evitar las úlceras por presión, que va a ser otro tema que voy a detallar más adelante, siempre siguiendo también la administración correcta de los medicamentos, que ahora actualmente estoy viendo que ya no son 10, ya son 15, porque también ya agregaron algunos otros, entonces sí tenemos que irnos actualizando. En un inicio empezábamos con los 5 correctos, luego fueron 8, ya son 10 y ahora son 15, hasta hace creo que 2 días vi que ya eran 15 correctos. Utilizamos también lo que son las mantas calientes o las mantas para mantener la estabilidad de la temperatura corporal de los pacientes, ya que salen hipotensos y salen muy fríos del área quirúrgica, precisamente por el mismo medicamento. Nosotros ya tenemos este osito, se llama BIR, en donde se infla con aire caliente. Entonces, luego de que sale a la terapia intensiva o hospitalización, les pone uno su consola, la manta está totalmente desinflada. Si ustedes lo ven, es como un colchoncito de la playa, lo inflas, se infla con aire caliente y lo mantienes al paciente en una temperatura de 36.5 grados, y lo mantienes normotérmico por estas disautonomías que pudiera llegar a generar. Y la atención de enfermería durante la rehabilitación. En esta etapa el paciente va a recibir atención para ayudarlo a recuperar en la medida de lo posible sus actividades de la vida diaria, aún y con las limitaciones que pudiera llegar a generar el trauma medular. Y los objetivos de la rehabilitación va a ser conseguir al máximo la autonomía. Si solamente quedó funcional una mano, pues continuar con la rehabilitación de la mano, porque también la familia sobreprotege y limita aún más a los pacientes. Entonces, sí, integrarlo aún y con las secuelas con las que pudiera llegar a quedar, restablecer la autonomía. Al final, pues son personas y todos tenemos que tener una nueva reeducación con las limitaciones que vamos a tener. Entonces, tenemos ese apoyo inmediato con ya sea psiquiatría o psicología para nuevamente reeducar su imagen con la limitación que tiene,
Entonces, sí llevan un proceso de duelo durante la hospitalización porque ya se hallan conscientes de lo que les pasó, conscientes de las secuelas que tienen, y tenemos que volver a fomentar pues esa autoestima que han perdido. Si son personas jóvenes que por algún trauma de tipo deportivo llegan a quedar cuadriplégicos o parapléjicos, es muy devastador y catastrófico para la familia y para él mismo. Conseguir una reinserción social en esa vida pues activa, informar al paciente y su familia sobre la prevención y solución de las complicaciones más frecuentes, sobre pues también el rechazo a los materiales. No todos, a pesar de que les hacen laminectomías o resecciones, les colocan placas, tornillos, fijadores, barras estabilizadoras, algunos llegan a hacer rechazo al material y nuevamente tienen que entrar a otra cirugía para volver a remover ese material. Pues las infecciones asociadas a todo este proceso de la inmovilidad, como van a ser las infecciones, las úlceras por presión, si se controla todavía con ventilación mecánica, las neumonías asociadas a la ventilación, las complicaciones del aparato locomotor, en donde se van a contar con problemas posturales, porque también se les empieza a reeducar con el uso de silla de ruedas. Cuando la persona empieza su entrenamiento para ya integrarse a sus actividades, lo hacen ahí en escenarios simuladores o en escenarios clínicos, en donde se condiciona una mini casa. En el hospital, en el área de rehabilitación, se cuenta con una con una simulación de casa, en donde tienen escaleras, donde tienen rampas, baño, cama, sala, comedor, y el paciente empieza a hacer la simulación en esa mini casa para que él se pueda pasar de la silla al baño, del baño a la cama, de la silla al sillón, y pues ir integrándose en un entorno pues lo más familiar posible, porque es a lo que se va a enfrentar finalmente. Las contracturas, las fracturas patológicas que también se llegan a ver en los pacientes adulto mayor que se encuentran ya con datos de descalcificación o con osteoporosis, y también hacer como ese enfoque y el deterioro de la movilidad. Durante un inicio, si no se logra esa reeducación psicológica, muchos de ellos tienden a la depresión y ya no se quieren mover. Entonces los tenemos contracturados, y que romper y evitar esas contracturas es difícil cuando se encuentran en esa etapa de depresión o en esa fase de duelo, porque ya no se quieren mover más. Dicen, no, pues ya, ¿para qué? Tienen a esa fase de negatividad, y por más que le hables, no lo quieren ver de una manera positiva. Entonces, para esto han surgido diferentes consultorías en enfermería, en donde una vez que ya conocemos todas las secuelas que llega a tener, entonces nosotros vamos directamente a la cama para hacer la reeducación de ese familiar o del paciente, de ser necesario, de los dos, del cuidador primario, porque va a ser el que le va a brindar todos los cuidados en casa. De repente, pues si tiene dinero, pues contratará a una enfermera, una cuidadora particular, pero si no cuenta con el recurso económico, ellos lo van a tener que hacer. Entonces, la consultoría en enfermería lo que realiza es educación para la salud al egreso del paciente y evitar reingresos por complicaciones que no son propias de la patología, como úlceras por presión, desnutrición, infecciones, desnutrición y mala higiene. De repente se van de alguna manera pues bien y regresan peor, o sea, regresan desnutridos, ya vienen con úlceras grandes, con contracturas, y pues realmente en un estado general pues más deteriorado de lo que venían, porque pues ya no supieron cómo manejarlo en casa. Entonces, para el aparato locomotor se han establecido ya diferentes guías de actuación. Se los voy a dejar para que ustedes observen qué es lo que hacemos en cada una de las consultorías, pero en la consultoría se abarca todo esto: el aparato locomotor, evitar la espasticidad tanto con calor y frío, cómo ir previniendo y cuidando si ya se cuenta con una úlcera por presión, los riesgos de lesiones que pudiera llegar
a tener el paciente al egreso, el déficit de autocuidado, en donde también nosotros enfocamos mucho con la teoría de Orem. De hecho, es una de las teóricas que trabajamos en esta etapa de rehabilitación, que son todas las medidas de autocuidado con la valoración de los requisitos universales y los pacientes que llegan a presentar algún tipo de disreflexia autonómica, en donde pues se encuentran vigilar la presión, la cefalea. Tenemos que darle signos de alarma que pudiera llegar a reconocer el paciente o el familiar para que regrese inmediatamente. Y esto nos enfocamos a la disreflexia autonómica. O sea, el paciente, aparte de que lo educamos en todo esto, le damos signos de alarma para un reingreso oportuno y no dejar de lado que también pues el familiar no conozca esto. Las complicaciones urológicas, porque muchos de ellos hacen vejiga neurogénica y ellos mismos se tienen que sondear. Entonces también les enseñamos a todo el mantenimiento de su circuito urinario y evitar las infecciones del tracto urinario si presentan algún tipo de delito, porque también ya no quieren tomar tanta agua, el reflujo vesicouretal, las fístulas y pues también pues algún tipo de divertículos que también llegan a presentar. Los cuidados de enfermería también les enfocamos mucho lo que es el cuidado intestinal, porque llegan a tener tanto incontinencia como estreñimiento. Entonces sí los enseñamos a todo lo que es el sondaje urinario y utilizar este tipo de dispositivo que es como un condón, en donde va directamente a la bolsa urinaria. No es totalmente un sondaje, sino es un dispositivo que se coloca externo y pues ya ahí la persona puede sondearse o colocarse él mismo este dispositivo para estar pues miccionando. Las complicaciones gastrointestinales, en donde también se les habla, se les enfatiza del uso de una dieta correcta, porque sufren más al estreñimiento, más que a la incontinencia, sufren más hacia el estreñimiento y aproximadamente el 60% de los pacientes cuando traen lesiones por encima de L2 experimentan este tipo de consecuencia. Entonces también les enseñamos el consumo de una dieta rica en fibra y que continúen tomando agua, porque muchos de ellos ya se olvidan de tomar agua, porque si salen o si andan en otro lugar, les da pena andar con su bolsa urinaria o ya no saben cómo manejar este tipo de limitación. También vamos a ver la incontinencia fecal, en donde también les hablamos de los hábitos de ir al baño o el hábito de hacerse masaje marcocólico posterior al consumo de los alimentos. Y pues la reeducación higiénica también estamos concientizándolos a ellos, tanto el baño y el aseo. Las complicaciones respiratorias, en donde las personas tetraplégicas o con lesiones altas quedan paralizados tanto de los nervios respiratorios y esta provoca una insuficiencia ventilatoria. De ser necesario, también reeducamos la aspiración de secreciones, ya sea por cánula de traqueostomía o por algún otro dispositivo con las mascarillas aspiradoras y el acondicionamiento de un cuarto en donde se cuente con aspirador, toma de oxígeno y una cama, de ser posible, hospitalaria, para que les permita la movilidad y el baño. Porque nos dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me van a dar aquí la cama? No, pues es que usted tiene que ir poco a poco comprando y acondicionando un cuarto para un paciente parapléjico, tetrapléjico o cuadripléjico. Entonces, la persona se va hasta que ya acondicionó el lugar o el espacio en casa y se va hasta que ya entró consultoría de enfermería. Si todavía no tiene esa educación, entonces todavía no lo podemos egresar, porque se ha visto que reingresan los pacientes. Las complicaciones que vamos a ver también más adelante van a ser esto, que son la persona se va educada en el uso y cuidado de la traqueostomía, cómo hacer la curación del estoma, cómo estarlo aspirando, cómo lavar la endocánula, el manejo del dolor crónico, en donde pues sabemos que va a continuar y se les enseña medidas antiálgicas de tipo no farmacológico. Ya de ser necesario, pues sí, se utilizará ya algún analgésico de pues
pues más fuerte, pero recomendamos primero todo lo que sea no farmacológico. Sí se les recomienda también a ellos algún colchón, ya sea de aire, de agua, de presión alterna, el uso de algunas almohadillas y reposet que también te permitan esa estabilidad también del confort de los pacientes, el uso de collarines o donas que también eviten los sitios de presión para ellos, y pues todo esto pues va haciendo cada vez una dinámica más completa, no olvidando también que son personas jóvenes que tenemos en donde la libido pues continúa. Al final, pues sí, igual no hay esa erección, pero les enseñamos a hacer, bueno, les sugerimos hacer otro tipo de estimulación en donde continúen todavía con esa relación sexual con sus parejas, ¿sí? No les enseñamos, les sugerimos algunas otras técnicas y recomendaciones para evitar, porque al final pues si son jóvenes y tienen a su esposo o a su esposa en ese tipo de situaciones, que descubran cuáles son las áreas sensitivas que aún quedan. Entonces, zonas erógenas que no habían descubierto, las aprenden a descubrir en ese momento. Entonces, sí les hacemos hincapié que ya no tienen por qué perder esa relación de afecto con sus parejas, porque pues les decía que este es todo un proceso, pasan por procesos de depresión largos, en donde después también la actividad sexual se pierde y dices, bueno, pues sí, ya tengo ahí a mi esposa o ya tengo ahí a mi esposo, ¿y yo qué? Porque al final pues también queda la otra parte de la pareja y tenemos que fomentar que aún y con la limitación continúe esa situación de afecto, buscando la satisfacción sexual de otra manera. Entonces, también no nos perdemos de eso en la consultoría de enfermería. Como ven, cuidamos todo. La enfermera debe de cuidar todo, a pesar de las lesiones y secuelas con las que pueda llegar a quedar el paciente. Entonces, pues hacemos todo este fomento. Si la persona es joven, es mujer, tener que hacer conciencia que va a ser complicado el embarazarse, o si se va a embarazar, híjoles, sí tenemos que entrar en también en esa controversia, decir, híjole, está joven y puede quedar embarazada. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto, pero no olvidarlo. Sí nos enfocamos en todas las funciones, y también la sexual y la psicológica. Creo que ya. Sí, Liz, gracias. Muchas gracias, licenciada Nexiel.